Un gran saludo a todos todas y a todos de nuevo. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes en este curso propedéutico de anatomía. Continuaremos el día de hoy con la quinta clase del curso, que es la anatomía del cuello. Ya vimos previamente los conceptos de terminología de la materia de anatomía, así como lo que es el sistema esquelético, el sistema muscular, el sistema circulatorio y partes importantes de la anatomía de cráneo y cara. Entonces continuaremos ahora con la anatomía de cuello. ¿Qué se puede decir de esta clase y cuáles son los objetivos que vamos a ir trabajando? Sobre todo vamos a describir qué es el cuello y la ubicación anatómica de este mismo con sus diferentes relaciones. Mencionar cuáles son los músculos de la región lateral del cuello, tanto aquellos superficiales como profundos, así como exponer los músculos supra e infrayoideos. Vamos también a describir las fascias del cuello con tejidos con tejidos y los órganos que se albergan en cada una de ellas, así como comprender lo que es la faringe y sus diferentes divisiones anatómicas. También vamos a comentar cuáles son los músculos que componen la pared posterior de la faringe, las arterias que dan irrigación a los órganos del cuello, así como describir cartílagos que conforman la laringe, la epiglotis, las cuerdas bucales, comprender posteriormente la anatomía de la tráquea y cómo se conforma, así como de comprender de lo que es la glándula tiroides, su irrigación e inervación y sobre todo principales funciones. Hablándolo de manera general, pues como les comento, todo esto lo van a ver cuando estén viendo la materia de histología. Comprender a su vez para qué es la paratiroides, su irrigación igual e inervación y conocer de manera muy breve lo que es el esófago cervical. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la primera parte, que es la definición del cuello. El cuello se define como la longitud que está determinada entre la superposición de las 7 primeras vértebras, que son parte de la columna vertebral cervical. Su anchura o su grosor está determinado no solo por el desarrollo de los músculos que se encuentran en toda lo que es esta área, sino además de los depósitos de tejido celular graso. Tiene dos límites, un límite superior, que es el borde inferior del maxilar inferior, así como el borde posterior de su rama descendente con la articulación temporomaxilar, la apófisis mastoides, y la línea occipital superior, que es la parte de la protuberancia occipital externa. Estamos hablando entonces de toda esta zona. Por otro lado, el borde inferior sería el borde superior del esternón y las dos clavículas por detrás, así como una línea que pasa de la articulación acromio-clavicular a la otra pasando por la apófisis de la séptima eh, vértebra cervical. Entonces, estos son los dos bordes y ahora vamos a hablar también de lo que son los músculos de la nuca. Vamos a hablar también de los músculos del cuello, pero vamos a dividirlos en diferentes áreas. En primera instancia están los músculos de la nuca que podemos verlos en tres planos, un plano superficial, uno medio y uno profundo. El plano superficial como tal implica lo que es el músculo esplenio, que aquí podemos verlo en esta imagen, seguido por un plano medio que implica ya los músculos complejo menor y complejo mayor que podemos, como pueden ver aquí en esta imagen, podemos ver más bien. Y en el plano profundo tenemos lo que son el recto mayor posterior de la cabeza, el recto menor como tal posterior de la cabeza y los dos oblicuos, el oblicuo menor y el oblicuo mayor. Recuerden que se llaman así rectos y oblicuos por su posición como tal anatómica. Luego vamos a hablar de los músculos de la región prevertebral. Los músculos de la región prevertebral son el recto anterior o el recto mayor de la cabeza, así como el músculo largo del cuello. Todos estos músculos, como pueden verlos, podemos estar viendo en esta imagen que está en su diapositiva, además como en el material de texto que les estamos proporcionando. Los músculos laterales del cuello, ya hablando de manera específica, se pueden dividir en dos planos iguales, en un plano superficial y en un plano profundo. El plano superficial contempla los músculos cutáneos del músculo cutáneo del cuello que se inserta en la región subclavicular por arriba del borde inferior del maxilar. Y por otro lado tenemos en este mismo plano superficial
el músculo esternocleidomastoideo, que es esta masa muscular que pueden ver aquí y cuyo nombre deriva de sus inserciones, ya que se inserta en el manubrio del esternón, la clavícula y la mastoides. Aquí podemos ver cómo se inserta en el esternón, la clavícula y sigue hasta lo que es la apófisis mastoidea eh, del hueso temporal como tal. Luego tenemos los músculos profundos que son los escalenos, un escaleno anterior, un escaleno medio y un escaleno posterior, como pueden ver aquí en esta imagen, así como el recto lateral de la cabeza, que es un músculo de características más profundas que se encuentra inferior a, bueno, más bien sí, inferior a los músculos previamente comentados. También vamos a hablar acerca de los músculos de la región suprayoidea. Los músculos de la región suprayoidea implican como tal también dos planos, un plano superficial y un plano profundo. ¿Por qué se llaman de la región suprayoidea? Porque se encuentran por encima del hueso yoides, que se encuentra inferior a lo que es la mandíbula y en lo que es la estructura del cuello. En un plano superficial estamos hablando de dos músculos que pueden ver aquí, un músculo digástrico y un músculo estiloioideo. Hablando del músculo digástrico de manera más específica, se llama así porque tiene dos vientres, de ahí su nombre digástrico. Un vientre posterior que se inserta en la ranura digástrica de la mastoides y se dirige hacia lo que es el músculo estiloioideo como tal, y que es el mismo músculo de este plano. Y un vientre anterior en el músculo digástrico que se dirige hacia arriba, hacia adelante y se inserta en la fosita digástrica del maxilar inferior. Por otro lado, dentro de este mismo plano superficial tenemos el músculo estiloioideo que va de la apófisis estiloides a lo que es el yoides. Aquí podemos ver lo que es el músculo estiloioideo. Dentro de un plano profundo tenemos al músculo milioideo y al músculo genioideo. Estos músculos, como les había comentado, también se encuentran dentro de la región suprayoidea, pero son de un plano más profundo. El músculo milioideo se va de la apófisis estiloides igual hacia lo que es el yoides como tal, y el músculo genioideo se sitúa por encima de este anterior y se inserta en las apófisis geninferiores del maxilar inferior y por detrás del yoides. Si tenemos una región suprayoidea, entonces a su vez tenemos una región infrayoidea, que igualmente se llama así porque se ubica por debajo del yoides y se divide a su vez en un plano superficial y profundo. El plano superficial se caracteriza por dos músculos, el esternocleidoioideo, que va de la extremidad inferior de la clavícula al esternón y al yoides, como podemos ver aquí en esta imagen, al homoioideo, que se inserta en el manubrio del esternón, en la clavícula y se dirige a lo que es la mastoides. Debido a su dirección, no se puede ver tan fácilmente, a diferencia del esternocleidoideo, aunque aquí vemos el homoioideo, ya que su dirección es más hacia lo que es la apófisis mastoides del hueso occipital y puede ser una dirección más posterior, pero aquí vemos ambos músculos en la región superficial. Por otro lado, tenemos en un plano más profundo dos músculos, el músculo esternotiroideo, que aquí lo podemos ver, que es inferior a estos dos músculos previos, que se sitúa por debajo del esternocleidoideo, se inserta por debajo de la cara posterior del esternón, el primer cartílago costal y llega hacia lo que es el cartílago tiroides o la tiroides como tal. Bueno, el cartílago tiroides que es parte de la estructura donde se encuentra la glándula tiroides. Y luego está el músculo tiroideo superior al anterior y que obviamente se sitúa, aunque en un plano inferior a este, va de lo que es los tubérculos tiroideos como tal hacia lo que es el hueso yoides, inervado obviamente por una rama del hipogloso que es un par craneal, como ya hemos visto en la anterior clase. Luego vamos a hablar de los triángulos del cuello. Los triángulos del cuello son dos y se dividen en un triángulo anterior y en un triángulo posterior. El triángulo anterior
como tal tiene tres límites, un límite anterior, un límite superior y un límite posterior. El límite anterior es la línea media anterior del cuello. El límite posterior está definido por este músculo esternocleidomastoideo y el plano superior es el borde inferior de la mandíbula. Por otro lado, el triángulo posterior, su límite anterior, a diferencia del anterior triángulo, es el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Su límite inferior, su límite posterior como tal, es el borde anterior del músculo trapecio y el límite inferior es con el tercio medio de la clavícula como tal. Entonces aquí tenemos el músculo trapecio que cubre toda la región de la nuca y que conforma el límite posterior del triángulo posterior, mientras que el límite inferior de este triángulo implica el tercio medio de la clavícula. Tenemos también tres fascias, una fascia cervical superficial, una media y una profunda. La superficial es toda la que rodea el cuello exteriormente por debajo de la piel y envuelve al músculo trapecio, que ya habíamos dicho que es el que cubre toda la zona superficial de la nuca, envuelve también al esternocleidomastoideo y a la vena yugular superficial. La fascia cervical media rodea a los músculos infrayoideos por delante, al espacio vascular carotídeo junto con su contenido y a las vísceras del cuello, la tráquea, el esófago y la misma glándula tiroides. Por otro lado, la fascia cervical profunda envuelve a la musculatura prevertebral y paravertebral y a los músculos escalenos. Aquí podemos ver lo que son las estructuras de la fascia divididas a manera de dibujo y a manera de un corte transversal, porque al final estamos viendo un corte transversal de arriba hacia, de abajo hacia arriba, de cómo se ven las estructuras del cuello divididos por estas tres fascias como tal. También tenemos regiones ganglionares del cuello y sobre estas regiones como tal tenemos un total de 5. Un primer nivel que son ganglios submentonianos, un segundo nivel que son ganglios subdigástricos o yugulares altos como tal, un tercer nivel por ganglios yugulares medios, uno cuarto por ganglios yugulares bajos o supraclaviculares y un quinto nivel que son ganglios espinales o cervicales posteriores. Ahora vamos a hablar de la faringe. La faringe es el órgano muscular y membranoso que conecta nariz y boca con tráquea y el esófago como tal, respectivamente, por lo que es parte tanto importante del sistema respiratorio, así como el digestivo. Mide un total de 3 centímetros y se extiende desde la base externa del cráneo hasta la sexta o séptima vértebra cervical. Asimismo, la naringe se puede dividir en una nasofaringe, en una orofaringe y una laringofaringe. La nasofaringe o faringe superior o rinofaringe está cubierto por un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado y a ambos lados de la pared o de sus paredes presenta un contacto con el oído medio y con la pared lateral de la faringe a través de lo que es la trompa de Eustaquio, que se encarga de reigualar las presiones de lo que es el oído junto con la presión atmosférica. Pues ya habíamos hablado previamente en anteriores dos clases más bien la anterior clase, cómo es que el oído regula no solo la entrada y percepción del sonido, sino además lo que es la entrada y percepción de lo que es el estado de caminata, así como de que no hay un problema al caminar de cada una de las personas. Luego sigue la orofaringe, faringe media o mesofaringe, que está cubierto por un epitelio escamoso estratificado y se encuentra por arriba limitada por el velo del paladar y por abajo de la epiglotis. Aquí se encuentran las amígdalas palatinas que ya habíamos descrito en la clase previa entre los pilares palatinos anteriores y glosopalatinos, así como posteriormente por los falingopalatinos. La laringofaringe, que es la tercera estructura que se encuentra dentro de esta misma, es la faringe inferior o hipofaringe.
que contiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y comprende estructuras que rodean a la laringe por debajo del epiglotis hasta el límite con el esófago. En medio de los senos piriformes o canales faringolaringios se encuentra la entrada hacia la laringe delimitada por pliegues ariteno-epiglóticos. Ahora vamos a hablar también de algunos músculos laterales del cuello esenciales y de manera profunda para esta área. Estamos hablando de lo que son constrictores superiores, medios e inferiores. Un constrictor superior que se origina en la hipófisis pterigoidea detrás del rafé faríngeo y tiene forma triangular. Un constrictor medio que se origina en el hueso hyoides y tiene una dirección oblicua, es más pequeño. Se puede diferenciar del superior, como pueden ver aquí, a través del músculo estilofaringeo que pasa en medio de los dos. Y está el constrictor inferior, que aquí lo van a ver, y se origina en el borde posterior del hyoides y del cricoides y tiene una forma cuadrangular. ¿Cuál es la irrigación que tienen? Está por la arteria faríngea superior procedente de la arteria maxilar, la arteria faríngea media que proviene de la arteria facial y lingual y la arteria faríngea inferior que procede de la arteria tiroideal craneal y tiroidea caudal. La irrigación venosa se realiza por 3 venas faríngicas que drenan todas a lo que es la vena yugular interna. Ahora vamos a hablar de la laringe. La laringe de forma tubular es una estructura que comunica la faringe con la tráquea. Es a su vez también una estructura músculo-cartilaginosa que se sitúa en la parte anterior del cuello, debajo de la lengua y delante de la faringe. Por detrás tiene el esófago y se encuentra a la altura de la quinta, sexta y séptima vértebra cervical, constituido por 9 cartílagos, de los cuales 3 son impares y 3 son pares. Los 3 cartílagos impares y medios de arriba abajo son la epiglotis, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Y los 3 pares, que son laterales, son los cartílagos aritenoides, los corniculados de Santorini y los cuneiformes de Kurisberg. También tenemos lo que son las cuerdas bucales, que como tal son un total de 4, 2 superiores y 2 inferiores. 2 superiores son aquellas que son bandas vesticulares que no participan en la articulación de la voz, mientras que 2 inferiores son las verdaderas cuerdas bucales y son responsables de la producción de la voz. Por lo tanto, a diferencia de las anteriores, son funcionales. Las 2 cuerdas inferiores son 2 pequeños músculos elásticos, denominados clínicamente como los músculos bucales. Si se abren y se recogen a los lados, el aire pasa libremente sin hacer presión, por lo tanto, respiramos. Sin embargo, si por el contrario se juntan y el aire choca entre ellos, produce un sonido que se transforma y que puede manipularse. Todo esto se conoce como lo que es la voz. Aquí podemos ver en este GIF como tal una imagen donde se puede ver el movimiento de lo que son estas cuerdas vocales inferiores. La irrigación, ¿cuáles son ellos? Los ligamentos, hablando antes de irrigación, vamos a hablar de los ligamentos. Aquí fue un error de una disculpa. Pueden ser ligamentos extrínsecos y son aquellos que unen a los cartílagos a las estructuras adyacentes y además encierran la estructura laringea. En orden cefálico caudal son la membrana tiroidea, el ligamento tiroepiglótico, la membrana cricotiroidea y los ligamentos cricotraqueales, como pueden ver aquí en esta imagen. Y los ligamentos intrínsecos son aquellos que unen los cartílagos de la laringe entre sí y juegan un rol importante, sobre todo para lo que es ser una membrana elástica, membrana cuadrangular, hacer un cono elástico y en los ligamentos vocales. Ahora sí, ya hablando de la irrigación, las arterias que obviamente son parte esencial de todo este componente serían la laringe superior, una rama de la tiroidea superior y la laringe inferior, una rama de la tiroidea inferior.
Las venas acompañan a estas mismas arterias y los vasos linfáticos desembocan en nódulos cervicales profundos. Los nervios son los nervios laringio superior, que nace de un ganglio plexiforme, mientras que el otro es el laringio inferior, que es una rama recurrente del nervio neumogástrico. La tráquea como tal es un órgano del aparato respiratorio de carácter cartilaginoso y a su vez también membranoso, que va desde la anterior estructura que denominamos que fue la laringe hacia lo que son los bronquios y brinda una vía abierta al aire para inhalación y exhalación de los pulmones, formado por 20 anillos de cartílago en forma de herradura y con una parte anterior de cartílago duro y una parte posterior de músculo liso, ya que el esófago pasa por detrás de lo que es la tráquea y la mitad de estos anillos se encuentra en lo que es el cuello y en el resto de la cavidad torácica, para así terminar a nivel del esternón. La tráquea es como tal un órgano del aparato respiratorio, como hemos comentado, de carácter cartilaginoso y membranoso. Los cartílagos traqueales se encuentran unidos entre sí por un ligamento fibroso que se denominan ligamentos anulares. La pared membranosa posterior de la tráquea es aplanada y contiene fascículos de tejido muscular que van en dirección tanto transversal como longitudinal. La mucosa está tapizada por cilios que se encuentran en constante movimiento para ascender o expulsar las secreciones, como acabamos de ver en este ejemplo práctico, a manera de tos para que así salgan estas secreciones o cuerpos extraños. La irrigación de la tráquea cervical proviene de las arterias tiroideas inferiores y las venas drenan igual en las tiroideas inferiores. Los linfáticos se dirigen a nodos inferiores de la cadena yugular interna y a los nodos que acompañan estos nervios recurrentes. La glándula tiroides, que se encuentra cercano a lo que es el cartílago tiroideo y el cartílago cricoideo, como pueden ver en esta imagen, se sitúa en la región anterior del cuello, a la altura de la quinta vértebra cervical, bajando hasta la primera vértebra torácica. Consta de dos lóbulos simétricos adosados a los lados de la tráquea y a la laringe y unidos entre sí por lo que es el istmo. También cuenta con un lóbulo piramidal como tal. Se encuentra envuelta esta glándula por la cápsula del tiroides, que es una dependencia de la aponeurosis cervical media, sostenida además por tres ligamentos, uno medio que se extiende de la laringe a la parte media de la tiroides y dos laterales que se encuentran de los lóbulos a la tráquea a lo que es el cricoides. También se encuentra sostenida por los mismos vasos tiroideos y sus vainas conjuntivas. Usualmente es de color gris rosado con una medición de 6 a 7 centímetros de ancho por 3 de alto y por 15 a 20 milímetros de espesor, pesando entre 25 a 30 gramos y tiene una forma de H debido a su concavidad posterior. Como tal, los lóbulos de la glándula tiroides tienen forma piramidal y su irrigación se debe a las arterias procedentes de las dos arterias tiroideas superiores, ramas de la carótida externa. Las tiroideas inferiores también son parte de la irrigación de la glándula y son ramas de la subclavia. A veces de la tiroidea media o Neubauer, que nace la aorta o del tronco brachiocefálico, también es una zona de irrigación de la glándula. Las venas como tal forman un plexo tiroideo que se divide en venas tiroideas superiores, venas tiroideas inferiores y venas tiroideas medias, que en su mayoría la desembocan en lo que es la yugular interna o incluso ya sea el tronco tirolinguofacial en las venas tiroideas superiores o el tronco brachiocefálico en las venas tiroideas inferiores como tal. Las glándulas paratiroides se encuentran ubicadas detrás de los lóbulos tiroideos. Son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Tienen forma oval o elongada, con un peso de 30 miligramos cada una, con un color que es variable entre tonos amarillos, rojizos o incluso de color marrón, y tiene consistencia blanda. Actúan sobre todo sobre el metabolismo del calcio y del fósforo y se encuentran irrigados por la paratiroides superior, que recibe una rama arterial procedente de la arteria tiroidea superior, y además de la paratiroides inferior, que es una parte de la arteria tiroidea inferior.
Los ganglios linfáticos drenan con las glándulas tiroides en los ganglios cervicales profundos y en los paratraqueales. Y finalmente vamos a hablar de manera muy breve sobre el esófago, que se encuentra situado detrás de la tráquea ventral a la región prevertebral. Comienza a nivel del cartílago cricoides y termina a nivel del borde superior del esternón. Su calibre es de alrededor de 2 centímetros, presentando un estrechamiento a nivel del cartílago cricoides. Su longitud puede ser de 5 centímetros. Ventralmente se relaciona con la cara posterior de la tráquea. Cuando decimos ventralmente, también referimos anteriormente, y de forma lateral con lo que son el tronco simpático cervical. La arteria tiroidea inferior, la vaina carotidia, la glándula tiroides y además en el recurrente también se comunican con el esófago de manera lateral. La irrigación del esófago cervical proviene de las arterias tiroideas inferiores, así como las venas que drenan son directo de las tiroideas inferiores. Y los linfáticos se dirigen a los nodos inferiores de la cadena yugular interna y a los nodos que acompañan a los mismos nervios recurrentes. Entonces, con ello, como tal, terminamos la sesión de anatomía del cuello, que ya es la mitad del curso. Y como les comento, todas estas presentaciones son un aspecto general de las temáticas de anatomía. Digo de manera general porque mucho se complementa, no solo con el material que les damos de apoyo bibliográfico, sino que además se complementa con lo que son las diferentes materias que van a estar viendo en este curso propéutico y con las demás clases que vamos a ver a lo largo de este curso de anatomía. Les recuerdo que si tienen alguna duda o pregunta, no duden en comentarme y sin nada más que decir, les agradezco no por su tiempo y les deseo un excelente día. Muchas gracias.